¿Qué cosa más 18 descubriste por accidente en el celular o PC de un familiar? No fue un teléfono ni una computadora portátil, pero mi esposa y yo estábamos manejando por Texas, alrededor del año 2001 o 2002, y nos habíamos detenido para quedarnos con su abuelita, que era muy reservada, por un par de días para ayudarla con algunas cosas, ya que recientemente había enviudado, a hacerle mantenimiento al auto, arreglar algunas cosas en la casa, llevar cosas a donar, etc. Una tarde, la abuelita me pidió que le mostrara cómo programar su videograbadora. Así que configuré todo y ella encontró una cinta. La cinta no tenía etiqueta, así que decidió que necesitábamos ver qué había en la cinta en caso de que fuera algo que quisiera conservar. Así que le di play, y en la televisión apareció una escena no pornográfica muy gráfica y en pleno desarrollo entre dos mujeres con mucho busto. No pude presionar stop lo suficientemente rápido, pero finalmente lo logré. Estaba muy avergonzado y estoy seguro de que ella también lo estaba. Pero después de un momento de silencio absoluto, lo único que dijo fue: ¿puedes grabar sobre eso? Estuve casado con una mujer que estaba estacionada en Turquía durante un tour de un año. Nos conocimos en el ejército. Teníamos 2 hijos menores de 5 años. Ella había estado comportándose de manera extraña y tenía acceso a su MySpace. Inicié sesión y revisé sus mensajes para descubrir que estaba viendo a otros hombres y se lo contaba a sus amigas. Les decía que eran malos en la cama, pero quería averiguar cómo era. Las amigas fueron las que insinuaron que debía investigar. Resulta que ella les contaba cómo era yo en la cama y empezaron a coquetearme. La conversación se volvió muy explícita sobre los hombres con los que estaba saliendo. Tomé capturas de pantalla del chat y le pregunté cómo podía hacerle eso a nuestra familia. Ella dijo que se sentía atrapada con nosotros. Envié el mensaje a mi abogado y me convertí en padre soltero de inmediato. Lo mejor que me ha pasado. Así que mi padre me tuvo ya bastante tarde en la vida. Yo estoy en mis 20 y él en sus 70, ya jubilado. Con frecuencia, yo o otros miembros de la familia, al tomar su laptop para buscar algo, nos dábamos cuenta de que había olvidado cerrar un sitio web que solía visitar. Un foro de reseñas y discusiones sobre acompañantes. Quizás fue un choque inesperado la primera vez que esto ocurrió con cada uno de nosotros, pero seguía pasando y nadie decía nada al respecto. Un día, me sentía bastante solo y tenía un montón de dinero extra porque había estado trabajando todos los días durante los últimos meses. Cuando eso finalmente se detuvo, decidí contratar a una acompañante. Ya sabes, ¿por qué no? Un capricho. Aunque no estaba convencido de que valdría la pena, me sorprendió gratamente. La dama y yo pasamos un muy buen rato, incluso mantuvimos contacto fuera de las horas laborales. Fue divertido y duró un par de meses, después se terminó, solo diversión y con protección. Pasaron unos años y volví a sentir ese impulso y la busqué. Seguía trabajando y pensé para mí mismo, me pregunto cómo serán sus reseñas. Así que fui al foro que mi padre tanto frecuenta y me sobrecogió un temor. ¿Hemos contratado a la misma chica antes? Un hábito poco saludable que tengo es que prefiero conocer la horrible verdad que vivir en una bendita ignorancia. Así que comencé a revisar el sitio, tratando de encontrar su nombre o cualquier otra cosa que pudiera confirmar mi temor. Desplazándome hacia abajo en la página, vi moderadores y hice clic en ellos. Allí, en toda su gloria, estaba el nombre de usuario de mi padre, el que he visto en su laptop muchas veces antes, uno que ha utilizado para otras cuentas también. Él es el moderador principal del sitio web. Hasta donde sé, en el mundo de los foros de reseñas de acompañantes es un sitio razonablemente popular. Ahora, una cosa importante que hay que saber sobre mi padre es que, argumentablemente, es autista no diagnosticado. Las señales sociales no son lo suyo, es un poco solitario, increíblemente inteligente y excesivamente entusiasta por los trenes. Así que realmente no me sorprendió que, cuando por alguna razón hice clic en su perfil, no vi una sola reseña de ninguna dama de la noche cuyos servicios él hubiera contratado. En su lugar, había largas y extensas discusiones sobre el estado de nuestro gobierno con otros usuarios y un foro especial dedicado a charlas sobre trenes. Genuinamente, nunca había estado tan impresionado con el hombre. Descubrí que mi novio contacta a actores de contenido para adultos heterosexual, haciéndose pasar por una pareja muy abierta sexualmente. Dice que yo soy una gran fan de sus videos.
Y el pobre chico, para satisfacerme, investiga para mí sobre el tamaño de su atributo, porque soy abierta pero tímida, y pide videos guionados para mí. Así que los chicos hacen su show o comparan el tamaño de su anatomía con botellas o latas para presumir de su gran virilidad, pensando en enviarme sus videos cuando en realidad es solo para él. De todos modos, a mi chico le gusta observar a otros hombres y honestamente no me importa, pero lo que me hace reír es que actúa disgustado de frente, pero por detrás. Lo divertido es que la primera vez que lo descubrí fue en este sitio. Cuando tenía alrededor de 19 años, salí a tomar una cerveza con mi abuelo político que tenía alrededor de 70 años, en ese momento el padrastro de mi mamá. No me gustaba mucho, pero nos llevábamos bien y siempre estaba emocionado de pasar tiempo conmigo. Estábamos hablando sobre herramientas de trabajo, etc. Y quería mostrarme algo en su teléfono. Sacó su iPhone, abrió un sitio web y luego giró el teléfono de lado. Yo no sabía que si sostienes tu iPhone en Safari de lado, te muestra todas tus otras pestañas, igual que en una computadora portátil. Así que allí estaba, sentado en un bar con mi abuelo, mirando la barra de pestañas naranja y negra que decía Hot Milk Gets as Fucked, mientras él explicaba algo en su teléfono durante 20 malditos minutos. Casi me hago de reír tratando de no soltar la risa. Esto fue hace casi 20 años, cuando las cámaras digitales eran algo nuevo y debían conectarse a una computadora para transferir las imágenes. Teníamos a una hija adoptiva de 15 años viviendo con nosotros en ese momento. Encontré fotos y videos de ella y un joven de 20 años divirtiéndose de maneras inadecuadas en nuestra casa mientras se suponía que ella estaba en la escuela. Me preocupó muchísimo. Temía enfrentar consecuencias graves por la situación. Llamé a su trabajadora social y a los servicios de protección infantil. Ella se mudó unos días después. El abuelo de mi mejor amigo se sentó a revisar su correo electrónico con su café una mañana. Abrió su laptop, hizo clic en algunas cosas, su rostro se puso color rojo como un remolacha, cerró su laptop de golpe, subió a su camioneta y se fue sin decir una palabra. Dejé que la curiosidad me superara y abrí su laptop para ver qué lo había dejado tan impactado que tuvo que irse antes de siquiera tomar un sorbo de su café. Eran las fotos de su bisnieta en una situación comprometedora. Ella se las envió por accidente. Mi mejor amigo y yo nos reímos mucho de eso. Desde entonces, el abuelo no ha revisado su correo electrónico. Estúpidamente me ofrecí para arreglar la computadora de mi abuelo e intentar recuperar los datos hace unos años después de que se quedó atrapada en un bucle de arranque interminable. Largo cuento corto, tuve que sacar el disco duro y conectarlo a mi computadora para hacer copias de seguridad que iba a transferir al disco de reemplazo una vez que estuviera configurado, incluso abriendo cosas al azar como prueba para asegurarme de que nada estuviera dañado. La cantidad de videos de contenido para adultos y material fetichista simplemente guardados en su carpeta de descargas era increíble. Unas cuantas centenas de imágenes y archivos MP4. No es de extrañar que el espacio en disco estuviera bajo. No hace falta decir que decidí que no se necesitaban más verificaciones y terminé moviendo esas cosas lo más rápido posible. No es extremadamente inapropiado, pero es una historia muy divertida. Una vez decidí revisar la cuenta de Instagram de mis tíos ultra religiosos y muy conservadores. Noté que seguía a mucha gente, así que eché un vistazo. Casi todos sus aproximadamente 1600 seguidores eran evidentes modelos aficionados de OnlyFans que buscaban atención. La que particularmente me llamó la atención se llamaba Siéntate sobre mi fe. La amiga de mi mamá me pidió que desfragmentara su computadora y la ayudara a funcionar más rápido cuando tenía alrededor de 14 años. Su esposo acababa de partir y ella estaba saliendo con el mejor amigo de él. Eran mayores, digamos que de unos 60 años, él era electricista. Había múltiples fotos de él en una escalera, solo con botas, un sombrero y su cinturón de herramientas haciendo trabajos eléctricos. Me sentí muy incómoda, ya que no estaban ocultas en absoluto, estaban todas en modo de vista previa, a la vista. Luego descubrimos que eran nudistas y a menudo hacían todo al natural en su granja cercana. Estuve amigo de una chica del trabajo durante aproximadamente una década. Pasó por una mala ruptura y necesitaba salir de su apartamento. Aunque mi casa no es muy grande, le ofrecí mi habitación de invitados hasta que resolviera sus problemas. Después de un tiempo, cosas como su cuenta de Netflix y otras de ese estilo terminaron iniciando sesión en mi televisión inteligente, y una de las muchas características de la televisión inteligente era que tomaba imágenes de otros dispositivos y las usaba como protector de pantalla. Salimos a conseguir comida o algo así.
pero accidentalmente dejamos la televisión encendida, y cuando volvimos estaba en el protector de pantalla. Su cuenta había estado iniciada, y estaba mostrando un ciclo de imágenes de ella y su ex reciente en varias situaciones íntimas. Mi televisión no tiene botones, y mientras buscábamos el control remoto durante aproximadamente 5 minutos, recibí una descripción pictórica casi a tamaño real de todas sus preferencias. Ella terminó viviendo conmigo otros 2 años mientras ahorraba para comprar su propia casa. No se trata de tecnología, sino de algo inesperado. Mi pareja y yo estábamos ayudando a limpiar el sótano de mis padres. No eran muy buenos deshaciéndose de cosas. Estábamos clasificando las bolsas en una parte del sótano. Mochilas, maletas, hieleras y para nuestra sorpresa encontramos un maletín de carcasa dura. Ya saben, ese tipo de maletines en los que se puede meter $50.000 para comprar secretos de estado o algo así. En fin, le pregunté a mi mamá cuál era el código de 3 dígitos del maletín. Ella nos dio algunas ideas de códigos y logramos abrirlo. Y, al igual que en Pulp Fiction, allí había un montón de revistas nudistas raras y kinkies. Mi pareja y yo encontramos esto hilarante. No decimos nada, pero dejamos el maletín a un lado. Cuando volvimos a él después de clasificar otras cosas, encontramos las revistas desaparecidas. Supongo que mi papá no quería que supiéramos cuáles eran sus preferencias. UPS. Vi a mi entonces novio engañándome. También vi viejos videos y fotos de él y su ex esposa teniendo relaciones íntimas que él había guardado. Aún tenía los viejos correos electrónicos y mensajes entre ellos también, incluyendo el mensaje: si no vas a firmar los papeles del divorcio, entonces ven y aprovecha esta oportunidad. Ya no pude verlo de la misma manera. Hice trabajo en informática como actividad secundaria en la universidad para pagar mis estudios. Principalmente reparaba computadoras para vecinos ancianos o para padres cuyos hijos tenían problemas con virus. Mi tío me llamó porque su computadora familiar estaba llena de ventanas emergentes y spam, incluyendo la famosa mujer en la barra de ventanas. Me estoy delatando con eso. Después de limpiar la PC, mi tío me pidió que le explicara cómo había logrado tener tantos virus. Bueno, siendo un Boy Scout y aspirante a militar, valoraba mucho la verdad. Uno de mis primos estaba viendo un montón de contenido para adultos y lo estaba descargando usando LimeWire. No creo que mi tío nunca los haya confrontado al respecto, porque ambos primos aún mantienen una relación cordial conmigo hasta el día de hoy. Mi hermana estaba jugando Pokémon en su Switch y yo estaba mirando. Ella quería saber sobre uno en particular que estaba siendo difícil, así que tomé prestado su teléfono para buscarlo. Escribí PO y aparecieron como una docena de páginas de contenido para adultos en su historial. Aparentemente se olvidó de borrarlo. Eso no fue especialmente raro porque hemos sido un poco demasiado despreocupados sobre esas cosas de todos modos. Pero me sorprendió, una vez me dijo claramente que no le gustaba tocarse y que pensaba que era algo desagradable. Supongo que cambió de opinión sobre ambos puntos. Otra vez, me quedé en su casa por un fin de semana y mientras ella estaba de compras, decidí hacer un poco de limpieza solo para ayudarla, ya que iba a estar ocupando espacio y comiendo su comida y todo eso, lo menos que podía hacer, ¿sabes? De todos modos, estaba aspirando los pisos y cuando llegué a su habitación, accidentalmente golpeé algo debajo de la esquina de la cama y, al revisar para asegurarme de que no rompí nada valioso, descubrí que tiene un recipiente lleno de accesorios íntimos. Esa fue una conversación bastante incómoda. Cuando estaba en la escuela primaria, estábamos leyendo La Casa de la Pradera. Recordé que mi mamá tenía unos viejos casetes de herpes del programa, así que decidí llevar uno a la escuela para que mi maestra lo pusiera. Planeamos verlo en clase al siguiente día. Esa tarde, regresé a casa, puse otro casete de herpes, y lo siguiente que supe fue que mi hermano iba a grabar sobre las películas originales y poner contenido para adultos en ellas. Todo lo que podía pensar al día siguiente en la escuela era si la película estaba ahí o si eran películas inapropiadas, y que todos las verían. Estaba tan asustado y nervioso todo el tiempo. Actualización: cuando llegué a la escuela al día siguiente, estaba sudando a mares solo de pensar en lo que realmente podría haber en ese herpes. Afortunadamente, era la película original y todo estuvo bien, pero mejor que crean que nunca volví a ofrecerme a llevar una película de nuevo. Algunos años después, mi hermano y yo estábamos tomando algo y le conté esta historia. Se rió mucho y explicó que solía abrir los casetes de herpes, sacar la película original y reemplazarla con sus cintas de contenido para adultos, luego las volvía a poner en la estantería, para que nuestra mamá no lo atrapara. Personalmente creo que fue genial, estaba muy adelantado a su tiempo.
Trabajé en un pub en el campo en el Reino Unido, lo que normalmente significa que sirves comida, más parecido a un restaurante. La mayor parte del dinero proviene de eso. Una mujer dejó su teléfono. Esto fue alrededor de 2016 y en el Reino Unido los teléfonos plegables ya eran muy raros. Pero era un teléfono plegable, con pantalla a color, cámara, etc. Ella tenía al menos unos 60 años, era muy de clase media, como era común entre los clientes. Una de esas que esperarías. Todavía va a la iglesia. Con hijos adultos que asistieron a la universidad, posiblemente un nieto o dos. Bromearon apuesto a que hay algunas fotos traviesas ahí, y nuestro gerente le echó un vistazo. Por supuesto, había fotos de ella. Lencería de encaje, sin entrepierna, piernas abiertas, senos al aire. El gerente, tan gay como un día soleado, hizo un gran «Oh, Dios mío», y lanzó el teléfono al bar, que afortunadamente estaba vacío en ese momento. Ella volvió al día siguiente a recogerlo, muy amable y llena de dulces amabilidades de clase media inglesa sobre lo torpe que es y lo delicioso que estaba el pastel de carne y cerveza. Y que ella y su esposo solo iban al vivero local a comprar unos arbustos nuevos, etc. Podemos parecer una cultura oprimida, y en público lo somos, pero a puertas cerradas. No fui yo, sino una amiga de la universidad. Ella era mejor amiga de un chico de nuestro año y constantemente salían a beber juntos después de clases. Un día, fueron a su departamento para almorzar, él estaba escuchando música en su computadora y se fue al baño. Mi amiga intentó cambiar la canción y terminó husmeando en su computadora. Encontró contenido inapropiado. Era 2015, así que tomó fotos de la pantalla con su teléfono e inventó una excusa para irse a casa. Ella nos contó y, después de una larga conversación, decidió llamar a la policía. No sabemos exactamente qué pasó, pero meses después dejó de ir a clases. No soy un familiar, pero cuando trabajaba en un taller de servicios de TI, descubrí que mi compañero de trabajo estaba copiando fotos personales de los clientes, especialmente fotos y videos para adultos de sus dispositivos a su memoria USB secreta. Noté dónde escondía esa memoria USB y un día, cuando estaba en su descanso para almorzar, decidí mirar qué tenía allí. Tenía varias carpetas con el nombre y apellido de los clientes, principalmente mujeres, con sus fotos y videos subidos de tono. Nunca le conté a nadie, principalmente porque no quería que otras personas lo juzgaran. Ni siquiera le conté a mi esposa, y eso fue hace como 8 años, porque más allá de eso, era un tipo bastante agradable. Nunca le diré a nadie, excepto a Reddit, y tampoco proporcionaré acceso a mi teléfono o a nada que deba ser revisado por el técnico para ver si todo está funcionando correctamente. De todos modos, puedo reparar mis propios teléfonos y dispositivos rotos. Así que mi consejo es simplemente no proporciones tu contraseña para pruebas a tu técnico si valoras tu privacidad. Cuando me casé por primera vez a los 20 años, estábamos en la casa de sus padres un día. Salté al portátil de su papá para buscar algo. Creo que era sobre el asunto de los camarones ilimitados en Red Lobster. Cuando escribí RedTube apareció en el motor de búsqueda, así que hice clic en él para ver qué le interesaba a mi suegro. Era bastante normal, como cosas de chicas universitarias. De todos modos pensé que era hilarante, o al menos humanizante, así que se lo mostré a mi esposa. También debes saber que este hombre tenía 3 hijas y yo me casé con la menor, y estas chicas, así como su esposa, idolatraban a este hombre. Es un anciano en la iglesia, tiene su propia empresa y, honestamente, es un tipo bastante amable. Pero ha vivido en una casa durante más de 40 años donde todos en esa casa adoraban el suelo que pisaba. Y Steve no podía hacer nada malo. Así que encontrar esta pequeña cosa que se olvidó de ocultar lo humanizó ante mis ojos y, sin ningún juicio, me encantó que pudiera ver a un dios sangrar, por así decirlo. Déjenme decirles, chicos, mi ex no quería escuchar ni un poco, y mucho menos creerlo. Me acusó de buscar eso en el portátil de su papá para incriminarlo. Porque el todopoderoso Steve nunca se dignaría a mirar los senos de chicas universitarias. Honestamente, eso debería haber sido una señal de alerta en ese momento. Pero ¿qué sabe un huérfano recién casado de 20 años sobre dinámicas familiares saludables? Pero los 3 terminamos casados durante aproximadamente 15 años antes de divorciarnos. Sé que no es una historia loca, pero es algo en lo que pienso mucho. Cuando era niño, deseaba con desesperación tener una computadora. Así que mi papá consiguió una computadora vieja de un amigo para mí. Mi hermana y yo estábamos súper felices y le echamos un vistazo a la computadora. Teníamos como 6 y 7 años, creo. Después de un tiempo, nos dimos cuenta de que el amigo de mi papá no había limpiado la computadora en absoluto.
Encontramos muchas imágenes inapropiadas de su amigo y su esposa. Mi hermana y yo éramos demasiado pequeños para entender lo que veíamos. Logramos abrir el programa de Paint y comenzamos a dibujar ropa interior para las personas en las imágenes. Mi papá entró y vio las fotos. Estaba aterrorizado y tuvo una charla seria con su amigo. En la secundaria, un compañero de banda nos dejó usar su computadora para buscar algo en Google. Justo allí, en todo su esplendor, había una carpeta etiquetada como tentáculos. Por supuesto, la revisamos. Eran videos de Enti con tentáculos. Por supuesto, hicimos clic en un video. Tentáculos llenos de venas haciendo de las suyas con una chica alienígena. Vimos durante unos minutos y luego continuamos con nuestra búsqueda original en Google. Nunca le dijimos a nuestro amigo que lo vimos. No fui yo, fue un amigo mío que en la secundaria era muy fan de Naruto y estaba a punto de descargar una película de Naruto de LimeWire. Sí, alrededor de principios de los 2000. Él encuentra el archivo y espera a que se descargue. Bueno, en el momento en que abre la descarga se da cuenta de que en realidad no es Naruto, sino un contenido para adultos poco convencional, y la primera línea es un tipo hablando con una mujer diciendo: "Exprime eso, perra". No hace falta decir que nos reímos mucho. LimeWire definitivamente era una caja de chocolate. Una de las cosas más graciosas que he visto fue cuando estaba arreglando la computadora de mi amigo. No era nada loco, pero cuando limpiaba su navegador, una de sus carpetas de marcadores tenía el título "Cosas que nombre de la novia nunca vería", y por supuesto, estaba llena de contenido para adultos. Luego, le di mi antigua computadora a mi papá. Le dije que no entrara a sitios sospechosos. Te lo juro, salí de su casa y me llama a los 10 minutos diciendo que no puede hacer nada y que su pantalla dice que tiene que pagar en Bitcoin para desbloquear sus archivos. Tuve que reír, simplemente formateé el disco de Windows y no volvió a hacer eso. Estaba quedándome en casa de mis abuelos por un fin de semana cuando era niño y siempre me desvelaba jugando en su computadora después de que se iban a la cama. Era la década de los 90 y tener acceso a Internet era un gran acontecimiento para mí. En su una chat de búsqueda había estado buscando recetas de tartas, de la variedad de crema. No tengo dudas de que esa era su verdadera intención, ya que había visitado muchos sitios web legítimos para ver las recetas, incluso había imprimido algunas, pero indagué un poco más y pude ver que había hecho clic en más de un par de enlaces que llevaban a la variedad que todos conocemos hoy, y exploró esos a fondo también. Sin duda era mi abuelo, porque mi abuela se mantenía alejada de la computadora. Como en nunca le interesó aprender a usarlas ni siquiera intentarlo. Pensándolo bien, este también fue el momento en que descubrí lo que era una tarta de crema. Probablemente tenía apenas unos años de adolescencia en ese entonces, puedo agregar. Mis abuelos eran auténticos sureños bautistas que seguían la Biblia al pie de la letra y eran rectos como una flecha. Nunca escuché una grosería de su parte, no escuchaban más que música gospel. La colección de herpes consistía en sermones y películas de John Wayne, no tocaban el alcohol, etcétera, etcétera. Descubrí que mi novio tenía múltiples suscripciones a chicas de OnlyFans. Algunas de ellas eran chicas de nuestra ciudad a las que ya le había pedido que dejara de seguir en Instagram. Me sentí como si me dieran una bofetada porque fue justo después de que pasáramos la Navidad con mi familia, y todos le compraron regalos. Además, intentó inventar una mentira diciendo que su información de tarjeta de crédito había sido robada. Mi hijastra me pidió que limpiara su computadora de juegos para que pudiera venderla. Mientras estaba en proceso de buscar la función de restablecimiento en el sistema operativo, me topé con una pequeña miniatura de foto en el menú que era inapropiada. Aún peor, el título era MFC. Y aún más lejos hacia el abismo, ella acaba de cumplir 17 años. Quería teletransportarme de allí al estilo de Alucard nocturno. Gracias a Dios por los comandos de PowerShell. Hice las cosas a la antigua y realicé 3 borrados y un restablecimiento de fábrica. Le dije que dejara que hiciera su trabajo y que me avisara cuando terminara. Hombre, cuando se trata de tus propios hijos no te preparan para cosas como esta, y menos cuando no son de tu propia sangre. En realidad fue bastante gracioso. Llevé a mi esposa a cenar a un restaurante que estaba cerrando sus puertas para siempre ese fin de semana. Entonces, el cocinero salió y empezó a charlar con nosotros. Estaba hablando sobre los lugares turísticos en la zona y me pasó su teléfono para mostrarme algunas fotos de paisajes que había tomado. Supongo que se olvidó de su foto de fondo, que era simplemente una imagen de un tipo musculoso en un tanga, jaja.
Se podía notar que estaba nervioso y mi esposa y yo simplemente lo dejábamos pasar como si no fuera nada y continuamos con la conversación. Cuando llegamos al auto, simplemente estallamos en risas. No fui yo, sino el papá de mi novio quien le pidió un día que le pasara su teléfono, y claramente no se dio cuenta de que estaba abierto. Pero la historia de fondo es que sus padres son una pareja sana y feliz. Mi novio tiene autismo de alto funcionamiento y a veces puede ser un verdadero torbellino. Jaja, de verdad no por el autismo, pero sus padres no quieren tener más hijos en absoluto. Y a lo largo de los años que hemos estado juntos, han dejado muy en claro que no desean más después de él. Estábamos fumando y disfrutando de un momento de relax, y él le pasa el teléfono a su papá. Era contenido para adultos relacionado con el embarazo. Como directamente dos mujeres embarazadas y un hombre teniendo un trío o un 6 tal vez, fue algo muy inesperado, pero la ironía de la situación es hilarante. Estaba tratando de descargar algunas aplicaciones en el antiguo Samsung de mi abuelo, que era extremadamente lento. Decidí que la Play Store no iba a funcionar, así que busqué una alternativa. Entré a Chrome para buscar un sitio web y de repente, ¡bam!, lo primero que apareció fue Pornhub. Dado que el teléfono era muy antiguo y lento, afortunadamente el contenido no se mostró. Solo podía ver la pestaña blanca con el enlace. Estaba al lado de mi mamá y frente a mi abuelo. Así que rápidamente lo cerré y actué como si nada hubiera pasado. Mi ex tenía el iPad de su papá que compartían. El iPad estaba sincronizado con el teléfono de su papá. No lo sabía en ese momento, así que lo revisé pensando que iba a ver las cosas de mi ex. Entonces miré las fotos y las imágenes guardadas contenían videos de situaciones íntimas de sus padres. Nunca sabré si mi ex los vio. Estaban bastante atrás en el álbum, pero aún así, no sé. Me hace sentir muy raro pensar en qué pasaría si él sí los vio.